Bien, nuevamente, una buena tarde con todos. Sean bienvenidos a este curso de capacitación sobre el software AutoCAD. Voy a dar unas indicaciones antes de iniciar. Recuerden más bien activar el micrófono y todo lo que es el video no es necesario que ustedes lo prendan. Sí, el micrófono únicamente cuando tengan alguna pregunta o tal vez pueden levantar la mano, inclusive pueden colocar su pregunta dentro del chat que yo siempre les voy a estar leyendo. Bien, igualmente recuerden a todos poner la asistencia directamente aquí en el chat para poder ir registrando a cada uno de ustedes. Bien, vamos a continuar. Como les había dicho, darles una bienvenida de parte del Instituto Espinosa de los Monteros en esta semana, más bien en estos 5 días de duración del curso de AutoCAD. Bien, recuerden que todas las clases son 100% en vivo. Igualmente vamos a tener todos los módulos de clase como tal 100% prácticos. Como digo, no olviden registrar su asistencia y en este momento nosotros vamos a empezar. Todo lo que nosotros vamos a aprender directamente en este curso de AutoCAD se enfoca directamente en tres objetivos, por así decirlo. La primera es el dibujo y la precisión. En este curso nosotros vamos a aprender cómo crear dibujos técnicos precisos con el funcionamiento de todas las herramientas que nos brinda directamente aquí el programa AutoCAD, aplicando obviamente todas las normativas técnicas para garantizar la exactitud de todos nuestros diseños. Igualmente, aprenderemos cómo gestionar capas y cómo realizar anotaciones a todos los dibujos y de que esta forma nos brinde una organización de cierta forma a todos los dibujos que nosotros siempre vayamos a dibujar en el software AutoCAD. Igualmente vamos a aprender cómo crear plantillas, cómo personalizar, cómo exportar nuestros proyectos finales a través de la opción de impresión dentro de AutoCAD. Bien, igualmente recuerden que dentro de estos días de capacitación nosotros vamos a ver cómo el contenido aquí en 6 módulos distintos. El primero nosotros vamos a hablar acerca de la introducción, todo lo que hace referencia al programa AutoCAD, conceptos básicos, cómo descargar e instalar el programa, igualmente cómo conocer de cierta forma el manejo de la interfaz del programa antes de iniciar, cómo iniciar en este proceso de ingresar nuestros comandos y como tal el manejo de unidades y coordenadas. Bien, igualmente recuerden que todo este proceso que nosotros vamos a ver aquí nos va a fortalecer más bien en cada uno de los días de práctica que vamos a tener de curso. Bien, también vamos a visualizar herramientas de dibujo, como crear objetos dentro del programa AutoCAD, herramientas de modificación sobre el cual nosotros vamos a aplicar directamente a todos los elementos de dibujo, también cómo elaborar capas, cómo editarlas y cómo crear elementos de anotación que nos sirvan para dimensionar, medir y también incluir textos, tablas dentro de la área de dibujo en AutoCAD. También vamos a aprender cómo crear, descargar y editar bloques de cualquier tipo de profesión o dependiendo qué es lo que nosotros vayamos a realizar. Y por último, obviamente, todo el contenido que nosotros vamos a aprender, necesitamos desarrollar los conocimientos para marcar todo lo que serían las áreas de modelo, las presentaciones, cómo exportar nuestro PDF para llevar a imprimirlo y obviamente crear una plantilla que esté lista para poder iniciar en cualquier momento para todos nuestros dibujos. Bien, recuerden que los días de capacitación como tal van a ser, iniciamos el día de hoy, 25 de octubre, continuamos la segunda clase el día 26 de octubre, la tercera clase sería el día viernes 27 y nosotros regresamos el día lunes con la cuarta clase y el día martes 31 de octubre con la quinta clase sobre esta capacitación en AutoCAD. Bien, como Instituto Espinosa de los Monteros, nosotros contamos con la calificación directa del Ministerio del Trabajo. Igualmente yo, como capacitador independiente, tengo la validación directa del ministerio para poder brindar estos cursos a cada uno de ustedes. Igualmente recuerden que poseemos con certificaciones directas de tanto de respaldos como educaplus.com, la capacitación continua Ecuador, igualmente como había dicho o había mencionado más bien sobre el Ministerio de Trabajo. Todas las certificaciones que nosotros tenemos siempre van a ser válidas para
presentar a concursos de méritos de posición, categorización, ascensos profesionales, etcétera. Al final de este día de clase vamos a indicar a cada uno de ustedes cómo pueden obtener como tal este certificado y obviamente todo el contenido adicional que tal vez ustedes deseen adquirir. Bien, vamos a continuar. Listo. Como inicio, nosotros podemos hablar acerca del programa AutoCAD como un software utilizado para el dibujo en 2 dimensiones y en modelado en 3 dimensiones. AutoCAD está desarrollado por la empresa Autodesk, que realmente marca un punto bastante importante desde su creación, porque es la empresa creadora de este software como tal que nos ayuda a diseñar cualquier tipo de proyecto dentro de su software. Realmente en los últimos años la utilidad de estos programas nos ha servido bastante a cada uno de nosotros porque nosotros ya no coincidimos más bien la elaboración y entrega de proyectos sin tener un buen dominio de estas herramientas. Si bien es cierto que ha existido una evolución importante en los últimos años donde hemos pasado del dibujo realizado a mano a lo que se denomina ahora por las siglas CAD, lo que significa un diseño elaborado a través de un software o en este caso una computadora, llamémoslo así. Bien, igualmente recuerden que actualmente las áreas de aplicación lo podemos utilizar no solamente en arquitectura, ingeniería, como tal vez ustedes lo conozcan, sino a cualquier tipo de profesión en general, como puede ser el diseño mecánico, el diseño eléctrico, el diseño de gestión, de evacuación, de riesgos, etcétera. Bien, continuemos. La empresa Autodesk desde realmente el año 1982 ya ha creado o ha ido mejorando cada una de las versiones que nosotros tenemos sobre el software AutoCAD. Igualmente, en los últimos años, con el lanzamiento de los dispositivos móviles, Autodesk se vio obligado a sacar más bien una aplicación compatible para dispositivos móviles, como los que pueden ser Android, eh, iOS o cualquier tipo de dispositivo. Ustedes pueden hacer la prueba descargando desde la tienda de aplicaciones, desde su celular, el software AutoCAD. Pero ojo, este software realmente es muy limitado cuando nosotros vamos a utilizar aquí en este dispositivo móvil, porque el uso directo que le podemos dar es únicamente para visualizar un proyecto. Pero si nosotros queremos aplicar todas las funciones que tiene el programa, obviamente necesitamos adquirir como tal el programa para nuestras computadoras. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo yo puedo adquirir este software eh, para instalar directamente en mi computadora? Hay 3 formas distintas para nosotros poder descargar el programa. La primera, por así decirlo, la oficial, es yéndonos a la página oficial de Autodesk, en donde nosotros vamos a poder encontrar aquí directamente en la opción de productos varios tipos de softwares en general. Pero ¿qué es lo que nos interesa aquí? El software AutoCAD, que se enfoca directamente en productos de arquitectura, ingeniería y construcción. También aquí hay algunos software adicionales que lo que puede ser para diseño y fabricación de productos, multimedia y entretenimiento, en los cuales son softwares complementarios, en los cuales pueden dar algún tipo de uso. Bien, pero como digo, nosotros vamos a fijarnos aquí directamente en AutoCAD sobre la página Autodesk. Y aquí nosotros, o más bien la página, nos da 3 formas, por así decirlo, eh, cómo adquirir este programa de varias formas, sean pagadas o de una forma gratuita, entre comillas, pero ya vamos a ver cuál es la diferencia de cada una de ellas. La primera forma, como dice aquí la empresa Autodesk, es que tal vez nosotros podríamos adquirir una suscripción de licencia mensual, anual o de 3 años. Inclusive aquí marcan como algún tipo de descuento. Pero ustedes se están dando cuenta que aquí realmente los precios para adquirir este software son demasiado elevados. La recomendación que yo hago es que si nosotros tal vez somos parte de una corporación, de una constructora, o tal vez vamos a formar una multinacional, de cierta forma podríamos adquirir esta licencia, pero
obviamente, dependiendo de la economía del país, la economía de cada uno de nosotros, obviamente podemos ver que es una suscripción bastante costosa. Bien, para esto existe la segunda forma, también conocida como oficial. Bien, aquí lo que nosotros podemos ver directamente en estas opciones es que dice descargar una prueba gratuita. Bien, para esto lo que ustedes deben hacer es crear una cuenta en la página Autodesk, pero para descargar como tal el programa, ustedes pueden únicamente descargar una prueba gratuita que les va a durar 30 días. Pasados esos 30 días no van a poder utilizar el programa AutoCAD. Entonces ya vemos aquí cuál es el primer problema. Bien, también hay una forma adicional que es adquirir aquí una licencia estudiantil. Pero aquí la condicionante que ya ha marcado Autodesk en los últimos años es que debemos subir un documento que avale que somos parte de una institución, de un instituto, de una universidad, en donde obviamente aquí van a hacer un seguimiento y les van a brindar como tal una licencia que dura únicamente 2 años. Entonces, obviamente nosotros queremos obtener como tal el programa AutoCAD con una versión ilimitada. Para eso nosotros tenemos una tercera forma llamada, entre comillas, la forma no oficial, en la cual nosotros vamos a ver al finalizar esta clase, por lo cual les brindo, ¿no? Más bien aquí la invitación a que se queden hasta el final de esta clase. Bien, igualmente recuerden que siempre vamos a iniciar 5 minutos después de la hora programada para que todos ustedes ingresen a tiempo. Bien, una vez que ustedes hayan elegido la forma de descargar el programa, sea pagando, adquiriendo una licencia gratuita o adquiriendo nuestra, como tal, nuestro plan de certificación que nosotros vamos a mencionar. Bien, en este momento lo que ustedes van a preguntarse es, ¿mi computadora es compatible para poder descargar esta versión de AutoCAD o no? Bien, para esto nosotros vamos a ver una presentación en donde podemos ver cuáles son los requisitos que establece aquí la versión de AutoCAD para poder instalarlos en nuestra computadora. Bien, lo primero que nos solicita Autodesk para poder descargar el programa AutoCAD es que tengamos como mínimo una versión de Windows 8. Y la última versión que tal vez podríamos tener es la versión Windows 11. Entonces, si nosotros tenemos alguno de estos sistemas operativos, estamos cumpliendo con el primer requisito. Bien, el segundo requisito que habla aquí es acerca del procesador. Como procesador, nosotros podemos entender que es justamente lo que se encarga la computadora para ejecutar todas las acciones que nosotros vamos a ir realizando. Obviamente, si tenemos un procesador rápido, todas las acciones que vamos a ejecutar en nuestras computadoras van a ser siempre óptimas. Bien, aquí la forma más fácil de identificar como tal un procesador es basándonos a veces en lo que hay en el mercado. Por ejemplo, a veces nos dicen una computadora Core i7, Core i3, Core i9, inclusive existen ahora eh, Core Pentium, bueno, varios procesadores que hay dentro del mercado. Pero lo que realmente importa es qué capacidad de procesador tiene esa marca o ese elemento como tal. AutoCAD nos solicita que como mínimo deberíamos tener, por ejemplo, 2.5 entre 2.9 gigahercios. Entonces, como digo, esto es muy fácil porque ustedes consultan en internet, ven, por ejemplo, qué procesador van a comprar o tal vez si van a comprar una computadora de escritorio, eh, cuál es el elemento que van a instalar o tal vez una laptop. Entonces ya sabemos en qué se basa más bien la capacidad del procesador para instalar no únicamente AutoCAD, sino cualquier otro tipo de programa en nuestras computadoras. La memoria RAM. Dentro de AutoCAD, o más bien Autodesk, nos dice que necesitamos como mínimo una memoria RAM de 8 gigas o también de 16 gigas. Bien, a veces cuando nos referimos a la memoria RAM, hablamos que es la memoria que tiene la computadora a corto plazo. La función principal que tiene aquí es recordar toda la información que tenemos para ejecutar las aplicaciones en nuestra computadora. Mientras más memoria RAM nosotros tengamos, obviamente más programas vamos a poder ejecutar a la misma vez.
Bien, igualmente aquí lo que me gusta es siempre recomendar algo. Bien, si nosotros, por ejemplo, tenemos ya una computadora, inclusive ya vamos a ver cómo podemos ver qué tipo de componentes tenemos, pero, por ejemplo, si nosotros vamos a ejecutar programas solamente como puede ser AutoCAD, puede ser algún programa de edición de textos como Word y tal vez una ventana o un navegador abierto, como mínimo yo les recomiendo que deberíamos tener 8 gigas. Pero si nosotros tal vez nos vamos a dedicar a realizar, por ejemplo, levantamientos topográficos, renders, recorridos virtuales, modelado en 3 dimensiones, edición de video, edición de audio, todos estos tipos de programas que obviamente vamos a tener que abrir en algún momento. Yo lo que les recomiendo como mínimo es adquirir una memoria RAM de 16 gigas en adelante. Bien. El cuarto requisito que marca aquí AutoCAD es con respecto a la pantalla. Bien, esto no es un requisito tan importante. ¿Por qué? Porque obviamente todas las pantallas que nosotros tengamos, sean de escritorio o una laptop, es 100% compatible en el programa AutoCAD. Aquí hay veces suele pasar un error, ¿no? Tal vez si ustedes ya van a instalar el programa como tal, o tal vez ya tienen instalado y a veces les aparece un error que la escala gráfica no es la correcta, únicamente van a modificar dentro de las propiedades de Windows directamente el tamaño para que obviamente no les aparezca ningún mensaje de error sobre todo. Bien, lo que sí ustedes van a ver que cuando es una pantalla de más resolución, al momento de ejecutar no solamente AutoCAD, sino cualquier tipo de programa, la resolución como tal o la previsualización de lo que están realizando va a ser de mejor calidad. Bien, también, dentro del quinto requisito que marca aquí es de la tarjeta gráfica. Bien, esto sí quiero que presten bastante atención porque quiero hacerles una sugerencia igualmente. La tarjeta gráfica es un componente electrónico que se encarga de procesar toda la información que llega a nuestro dispositivo para posteriormente mostrarlo visualmente a través de ¿qué? Del monitor. Bien, usualmente las tarjetas gráficas, si nosotros en algún momento tenemos una computadora o queremos comprar, esto suele utilizarse más, por ejemplo, para el tipo de proyectos que estamos realizando que se enfoca en el diseño de productos de diseño gráfico, modelado en 3 dimensiones, recorridos virtuales, renders, etcétera. Entonces, obviamente, mientras más capacidad de memoria gráfica nosotros tengamos, podemos ir sacándole provecho. Igualmente, nuestros productos van a ser, entre comillas, de mejor calidad. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en AutoCAD no es 100% necesario tener una tarjeta gráfica, porque todas las computadoras, por muy básicas que sean, siempre van a tener un procesador, una tarjeta gráfica integrada. Entonces, únicamente lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras computadoras al momento de ya tener el programa AutoCAD es únicamente activar el rendimiento gráfico. Entonces, igualmente, si ustedes tal vez se dedican a realizar elementos en 3 dimensiones, modelado en 3 dimensiones, diseño gráfico, o inclusive la computadora la van a utilizar para el gaming, para jugar algún videojuego o inclusive transmitir en internet. Como mínimo, yo les recomiendo una tarjeta gráfica de 8 gigas, que realmente ahora en el mercado son bastante accesibles. Bien. Y como último requisito aquí marca la memoria. Como espacio disponible nosotros vamos a tener, obviamente libre dentro de nuestras computadoras, 7 gigas. Esta es la capacidad, o más bien el tamaño que tiene el programa, obviamente, para instalar en nuestras computadoras. Pero aquí la diferencia siempre va a partir en qué tipo de disco yo tengo instalado en mi computadora. Si yo tengo instalado un disco duro, lo que nosotros vamos a ver es al momento de instalar el programa que se va a demorar un cierto tiempo en ejecutarse. En un disco duro, yo recuerdo más bien porque hace mucho tiempo que cambié un a disco de estado sólido, en entre 2 a veces hasta 3 minutos. Entonces, lo que yo les recomiendo también es que si ya tienen una computadora o van a adquirir una computadora, eh, opten por adquirir como tal un disco de estado sólido, que realmente son muy económicos ahora en el mercado. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
No solamente en AutoCAD, cuando nosotros vamos a abrir algún programa en general, por ejemplo, AutoCAD suele demorarse entre 5 y 10 segundos. Y algún otro programa, por ejemplo, yo utilizo Illustrator, Photoshop, eso se abre en 2, 3 segundos. Entonces, yo les recomiendo bastante que puedan adquirir este tipo de discos. Igualmente, otro de los requisitos que no establece directamente aquí, pero yo les sugiero, es que tengamos un teclado físico. Obviamente, si tenemos una computadora de escritorio o directamente en nuestra laptop, que realmente estamos cumpliendo con ese requisito. Pero lo que sí les recomiendo 100% es adquirir un mouse físico. ¿Por qué? Porque directamente nosotros vamos a tener el botón de scroll en el cual nosotros vamos a utilizar casi siempre. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a acercar, alejar dentro del área de dibujo que ya vamos a ver. Igualmente movernos paralelamente sobre el área de dibujo. Esto es muy complicado si nosotros utilizamos solamente el mousepad que tiene instalado directamente en una laptop. Entonces realmente yo les recomiendo adquirir un, un mouse, sea inalámbrico, Bluetooth o cualquier tipo de mouse que realmente cumple las mismas funciones. Bien. Eso sí, no, por si al finalizar la clase ustedes tal vez necesitan información de tal vez qué tipo de computadora ustedes necesitan, si quieren alguna sugerencia de tal vez, por ejemplo, me dicen Arqui, yo tengo esta computadora, tal vez me serviría o qué otro componente le instalo, o Arqui, tal vez yo estoy viendo estos modelos de computadora, me puede sugerir alguna, yo con mucho gusto les puedo ayudar. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo ver qué componentes tengo instalados en este momento en mi computadora? Es muy fácil. Yo voy al explorador de archivos, presiono un clic, vamos sobre este equipo y aquí nosotros presionamos clic derecho y propiedades. Aquí se nos va a abrir una ventana en la cual nos da la información de mi computadora. Bien, aquí ¿qué es lo que nos dice? Que yo tengo instalado un procesador Intel Core i7 de 10ª generación, pero ¿qué es lo que nos interesa? Recuerden, ¿cuántos gigahercios tiene? Aquí me dice 2.90. ¿Cuántos gigahercios me decía AutoCAD que necesita? Como mínimo 2.5. Entonces, estamos cumpliendo con el primer requisito. Ahora, la memoria RAM instalada me dice 16 gigas. ¿Cuál es el requisito que me decía AutoCAD, Autodesk? Como mínimo 8. Entonces, estamos cumpliendo con el segundo requisito. Ahora, ¿qué versión de Windows tenemos? Me dice aquí la versión Windows 11 Pro. Como vemos aquí, Autodesk me decía que como mínimo Windows 8. Entonces, como ven, realmente AutoCAD no es un programa tan complejo ni tan pesado para poder instalar en nuestras computadoras. Pero la información que nosotros no estamos viendo aquí, ¿qué es? Si tal vez tenemos alguna tarjeta gráfica en nuestra computadora. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir sobre esta lupa o este cuadro de búsqueda en donde vamos a presionar aquí o vamos a escribir ejecutar. Presionamos Enter y aquí dentro de este cuadro de diálogo nosotros vamos a escribir DX DIAG. Inclusive les voy a escribir en el chat para que ustedes puedan hacer la prueba. Recuerden, DX DIAG. Listo. Presionamos aquí en aceptar y se nos va a abrir una ventana donde nos va a dar a más detalle qué es lo que tenemos instalado en nuestra computadora. Pero como digo, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Ver si tenemos instalada una tarjeta gráfica. Entonces, en pantalla, ¿qué me dice aquí? Y yo tengo instalado una tarjeta gráfica 2060 Super, ¿de cuánto? De 8 gigas. ¿Cuánto es lo que me dice AutoCAD que debo tener como mínimo? O me sugiere, en este caso me decía 1 giga. Pero como digo, no es 100% necesario tener una tarjeta gráfica porque aquí podemos tener, o tal vez ustedes en su computadora tengan una tarjeta gráfica por defecto. Bien, una vez que nosotros ya conocemos cada uno de estos requisitos, ya sabemos cómo descargar el programa, el siguiente paso sería en este momento, por favor, permítame un momento. Listo. Más bien, antes de pasar ya directamente a ver la interfaz del programa, tal vez ustedes tengan una computadora de la marca Apple o tal vez quieran adquirir. Bien, aquí yo también les hago una sugerencia.
Para poder descargar el programa AutoCAD en una computadora de la marca Apple, la única forma es adquirir la licencia que ya vemos que era demasiado costosa o adquirir la versión estudiantil que solamente les va a durar 2 años. Entonces ya vemos cuál es el inconveniente ahí de descargar una versión para una computadora de la marca Apple. Bien, pero como digo, realmente, inclusive nosotros debemos saber qué es lo que vamos a realizar en nuestra computadora para ver, por ejemplo, si quiero una computadora del sistema operativo Windows, computadora del sistema operativo de la marca de Apple. Bien, una vez que ustedes ya instalen el programa de AutoCAD, directamente ustedes van a ver que vamos a manejar la versión 2021. Ustedes dirán, ¿por qué no manejamos la última versión o tal vez una versión más anterior? Yo considero, en base a mi experiencia profesional que tengo, que esta versión de AutoCAD es la compatible para cualquier tipo de computadora. Inclusive, ¿por qué yo sugiero aquí más bien que no instalemos la última versión? Porque siempre hay algún tipo de problema. Obviamente, mientras más avanzada, más nueva sea la versión de AutoCAD, más requisitos más altos deberíamos tener en los componentes de nuestra computadora. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra computadora debe ser un poco más costosa, obviamente si no descargamos la versión, en este caso la más compatible yo considero que es la 2021. Si por si acaso ustedes tienen instalado una versión más antigua, puede ser la 2020, 2018, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque a partir de la versión de AutoCAD 2013 en adelante, todos los comandos, la ubicación de cada uno de los grupos de herramientas, la interfaz que ya vamos a ver, es la misma. O sea, directamente no hay ningún cambio significativo porque podemos utilizar aquí para el desarrollo de nuestros proyectos en cualquier versión, obviamente desde la 2013 en adelante. Inclusive yo les digo, a veces me he sorprendido porque, por ejemplo, hay personas que trabajan en el municipio donde aprueban planos directamente que trabajan en la versión 2008. Entonces, como digo, aquí no es 100% necesario tener la última versión porque realmente el manejo y el funcionamiento de este programa es la misma. Bien, una vez explicado esto, cuando nosotros abrimos el programa, lo primero que vamos a ver aquí es en la parte inferior dos tipos de pestañas. Bien, la primera es con respecto a más información. Nosotros podemos presionar aquí un clic. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta primera pestaña? En esta columna hay especie de novedades con respecto a la descripción general de las funciones que tiene esta versión de AutoCAD, que realmente, como vemos aquí, es un video de 4 minutos, entonces ya nos da a entender que realmente no hay ningún cambio con respecto a versiones anteriores. El segundo grupo que tenemos aquí es acerca de videos introductorios. Dice, por ejemplo, cómo hago un objeto en 2 dimensiones, cómo hago un texto, cómo realizo una cota. Por acá me dice que cómo modifico las mallas, etcétera. Entonces, son videos bastante cortos, resumidos de todas las funciones que tiene AutoCAD. Pero es directamente lo que vamos a ver, todo el funcionamiento en estos días de curso de una forma más detallada y completa. Bien. En el tercer grupo que tenemos aquí en la tercera columna habla acerca de los consejos de aprendizaje. AutoCAD aquí me dice, por ejemplo, algún tip que nosotros podemos utilizar al momento que estamos desarrollando algún proyecto dentro del software. Recursos en línea. Aquí directamente lo que vamos a poder observar es, por ejemplo, algún producto que podemos comprar, eh, adquirir, por ejemplo, algún soporte directamente de Autodesk o tal vez ver alguna oferta de algún software que esta empresa tiene. Bien, lo que nosotros vamos a presionar siempre para empezar a crear un nuevo dibujo es sobre esta segunda pestaña que tenemos en la parte inferior que se llama Crear. Aquí igualmente nosotros vamos a tener 3 columnas diferentes. La primera habla acerca de que nosotros para poder iniciar un dibujo siempre vamos a tener que presionar aquí un clic en este recuadro y en el cual obviamente vamos a dar inicio al desarrollo de algún tipo de proyecto. Pero también en la parte inferior tenemos una especie de botón o de pestaña en donde nosotros presionamos un clic y tenemos varios tipos de plantillas en los cuales nosotros podemos utilizar las que vienen por defecto o crear nuestras propias plantillas para poder iniciar un dibujo, un proyecto de una forma mucho más rápida y fácil. Bien.
También tenemos aquí una opción que habla acerca de abrir un archivo. Bien, si nosotros presionamos aquí un clic, obviamente vamos a abrir un cuadro de diálogo en donde vamos a ir seleccionando los archivos que nosotros tengamos guardados en nuestra computadora. Bien, también tenemos opciones complementarias en lo que puede ser abrir un conjunto de planos, obtener plantillas en línea, examinar dibujos de ejemplo, que directamente todas estas tres opciones que vamos a ver aquí, podemos hacerlo directamente al momento de manejar la interfaz del software AutoCAD. Bien, en la segunda columna nosotros vamos a encontrar acerca de los documentos recientes. Aquí lo que nosotros podemos ver es en esta primera columna una previsualización del archivo, o más bien del contenido que tiene ese archivo. Entonces, de cierta forma, aquí lo que nosotros podemos ahorrar es un poco de tiempo, porque yo ya sé cuál es el trabajo que he venido trabajando, presiono un clic y abro como tal ese archivo. También nosotros tenemos aquí una pestaña, o más bien una opción, en donde dice cuál es el nombre de ese archivo. Por ejemplo, aquí dice plantilla de arquitectura e ingeniería. Si voy más abajo, me dice, por ejemplo, bloques 2023, etcétera. Entonces aquí podemos ver que nos está dando, aparte de esta previsualización del archivo, cuál es el nombre. Inclusive, una de las características más interesantes que tiene es cuando yo abrí por última vez ese archivo, en qué día, en qué mes, inclusive en qué hora. Entonces es muy útil esta función porque yo puedo, por ejemplo, si tengo varios tipos de archivos, inclusive que pueden llamarse o nombrarse similares, entonces yo ya sé sobre cuál voy a empezar a trabajar y presionar un clic. Pero inclusive en la parte baja de esta segunda columna podemos presionar aquí un clic y ¿qué es lo que podemos ver? Que dentro de esta primera opción podemos únicamente mostrar la previsualización del archivo y el nombre. Inclusive, si vamos a esta tercera pestaña que está en la parte inferior, podemos ver ahora solamente la información de cuándo abrimos el archivo y cuál es el nombre de ese documento. Entonces yo usualmente suelo dejar activado en esta segunda opción porque me da la información completa de cada uno de mis archivos. Bien, la tercera columna que nosotros podemos visualizar aquí es con respecto a las notificaciones, que aquí más bien son consejos que da la empresa Autodesk para desarrollar algún tipo de función o de comando dentro del programa AutoCAD. Y por último, aquí nos da la opción de conectar. Por ejemplo, si nosotros iniciamos una sesión eh, o más bien si adquirimos la versión estudiantil, 100% obligado, tienen que iniciar sesión dentro de esa cuenta. Pero si ustedes, por ejemplo, adquieren la versión dentro del plan que ya vamos a hablar al final de la clase, ven que no vamos a tener ningún inconveniente porque aquí la licencia es completamente ilimitada. Bien, una vez conocido esto, para iniciar un dibujo, recuerden, vamos a presionar un clic aquí en este cuadro en donde dice iniciar un dibujo. En este momento damos un clic. Bien, al momento de nosotros iniciar cualquier tipo de archivo nuevo, siempre vamos a ver esta interfaz aquí dentro de AutoCAD. Lo que nosotros necesitamos conocer es cada una de las partes, cuál es el funcionamiento de cada uno de estos elementos que estamos observando aquí. Bien, lo primero que nosotros debemos reconocer como tal es el conocido área de dibujo. ¿Cuál es el área de dibujo? Todo este recuadro que podemos ver aquí en donde existe como una especie de malla. Aquí lo que nosotros vamos a dibujar siempre son cualquier tipo de objeto. Líneas, polilíneas, círculos, elementos de modificación, textos, tablas, cotas, todo lo que nosotros vayamos a querer realizar en nuestro proyecto, vamos a hacerlo siempre dentro de esta área de dibujo. Bien, igualmente lo que nosotros podemos identificar aquí es como una especie de cursor, o una especie de cruz que tenemos aquí cuando yo desplazo el mouse, en el cual nosotros podemos ir realizando todo el tipo de acciones dentro del área de dibujo y toda la interfaz que tiene aquí el programa como tal. Bien, nosotros vamos a ver en este momento en la parte inferior lo que se conoce como la ventana de comandos. Bien, estos siempre suelen estar anclados en la parte inferior de la pantalla, pero también a veces funciona o toma la condición de flotante.
Bien, aquí nosotros vamos a ver cuál es la diferencia de ello. Cuando nosotros ya vamos a ejecutar una acción o un comando, por ejemplo, si yo en este momento presiono el comando línea en la ventana de comandos en la parte inferior, yo escribo, por ejemplo, línea. Escribo línea, presiono Enter y en este momento en el cursor, AutoCAD me va a ir definiendo qué tipo de acción yo voy a realizar. Por ejemplo, aquí me dice que vaya presionando o precisando puntos. Entonces, cada vez que yo vaya presionando un clic, ¿qué es lo que va a hacer? Dibujar una línea. Bien. Si yo quiero hacer esa misma acción, pero tomando la condición de ventana flotante, ¿cómo lo haría? Si yo tengo activada esta opción, que a veces no suele estar activada, ¿no? Por si acaso, nosotros vamos a activar presionando la tecla F12. Bien, para ver la opción flotante, únicamente aquí yo puedo colocar el cursor sobre cualquier área de dibujo y escribir el comando, que va a ser línea. Entonces vemos que toma la condición de flotante, presionamos Enter y podemos empezar a dibujar la acción que nosotros estamos realizando en ese comando. Bien, para los comandos, más bien lo que ustedes pueden eh, visualizar sería el documento, o más bien ustedes pueden googlear directamente, ¿no? ¿Cuáles son los comandos que vamos a utilizar en la versión de español directamente en AutoCAD? Bien, comandos existen muchos para poder realizar aquí cualquier trabajo dentro de AutoCAD, inclusive aquí ustedes pueden observar en base a qué botón yo presiono en mi teclado para realizar cierta acción. Inclusive, como digo, son bastantes comandos que tal vez nosotros podríamos ver aquí, pero si ustedes me dicen, ¿es necesario que yo me aprenda todos los comandos? No, porque realmente todas las acciones que nosotros podemos ir realizando directamente lo vamos a encontrar en el grupo de herramientas. Hay obviamente algún tipo de comando que tal vez nos sirva de mucha utilidad y tal vez vamos a ir escribiendo directamente en la ventana de comandos. Dentro de la función o el programa en español es muy fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que yo quiero unir un elemento. Bien, ¿cómo se supone que yo empezaría a escribir o cómo se llamaría ese comando? Bien, si yo quiero unir un elemento, escribo el comando unir. Bien, por ejemplo, supongamos que yo quiero crear una línea. Entonces escribo como tal el comando línea. Bien, pero como digo, no es necesario que nosotros nos aprendamos todos esos comandos. ¿Por qué? Porque todas estas opciones tenemos aquí en el grupo de herramientas. Bien, adicional lo que nosotros vamos a encontrar en la parte inferior derecha, en esta opción que tenemos aquí, se llama la barra de estado. Esto lo que nos proporciona a nosotros es un acceso rápido de las herramientas más utilizadas directamente en AutoCAD. Bien, vamos a ver aquí las funciones más útiles. La primera se conoce como mostrar rejilla dentro de AutoCAD. Si nosotros desplazamos el cursor sobre el área de dibujo y acercamos con el botón de scroll de nuestro mouse, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta rejilla suele ampliarse o reducirse. En un inicio, el área de dibujo que nosotros tenemos aquí es infinito. Entonces nosotros podemos realizar cualquier tipo de proyecto que el área de dibujo aquí como tal nos permite a nosotros colocar cualquier tipo de proyecto, independientemente de qué tipo de escala sea una ciudad, el mapa de un país, inclusive, o cualquier tipo de elemento, aquí AutoCAD nos da esta opción. Bien, pero nosotros podemos ver aquí que hay una especie de rejilla, que no, inclusive podemos ver que es como una referencia, como una hoja cuadriculada. ¿En donde Si nosotros queremos visualizarla, podemos activar esta opción presionando un clic en el cual nosotros sabemos que está activado siempre porque hay un recuadro de color azul que me indica que esa opción está activada. Pero inclusive, si yo desplazo el cursor aquí en la parte de esta barra de estado sobre esta opción, me dice que para activar o desactivar la rejilla de dibujo, yo puedo presionar la tecla F7. Entonces, si yo presiono F7, ¿qué es lo que está pasando? Activa o desactiva como tal esta opción. Bien. El segundo comando que nosotros vamos a ver aquí, o más bien el segundo acceso rápido que tenemos aquí, es el llamado la restricción del cursor ortogonal o el ortomodo. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros vamos a realizar, bien,
Con respecto a las preguntas que están escribiendo en este momento, recuerden que con mucho gusto les vamos a responder al finalizar de la clase. Bien, el ortomodo. Recuerden que cuando nosotros vamos a querer realizar, por ejemplo, algún tipo de línea, algún tipo de elemento, pero que tenga un cierto grado de inclinación. Entonces, supongamos que yo en este momento voy a dibujar una línea. Bien, vemos que en este momento, al tener yo desactivada esta opción, podemos empezar a trazar líneas como tal, pero ¿en base a qué? En base a una rotación o un ángulo. Si yo activo como tal esta restricción, vemos que aquí únicamente yo puedo empezar a dibujar líneas sobre el sentido horizontal y vertical o sobre el eje de coordenadas X o Y. Bien, entonces como digo, esta opción siempre es bastante útil, pero únicamente vamos a poder activar o desactivar presionando la tecla F8. Bien, las segundas opciones que nosotros tenemos aquí dentro de la barra de estado se conoce como los puntos de referencia. Lo que siempre debemos nosotros tener marcado aquí es que deben estar activadas estas opciones. Pero cuando nosotros presionamos aquí un clic sobre esta flecha que indica hacia abajo, me indica todas las opciones que yo tengo instalado, que por defecto suelen venir instaladas solo ciertos elementos. Yo aconsejo que activemos todos los parámetros de referencia que vamos a tener aquí, que obviamente cuando ya vamos a empezar a trabajar sobre los elementos de modificación, ya vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Bien, igualmente nosotros vamos a poder encontrar aquí dos opciones que no vienen instaladas por defecto. Bien, para poder activar estas opciones que vamos a mostrar en este momento, siempre vamos a ir sobre la parte lateral derecha en esta esquina en donde dice personalización. Aquí yo presiono un clic y ¿qué es lo que vamos a activar en este momento? El grosor de línea y en la parte inferior el rendimiento gráfico. Bien, una vez que nosotros marcamos aquí un visto, aparecen estas dos opciones. Aquí, esta primera de mostrar o ocultar el grosor de línea, que es más o menos este icono con unas 3 líneas, y el rendimiento gráfico, que es como una especie de reloj. Bien, la primera opción, cuando nosotros activamos o mostrar el grosor de línea, es, obviamente, cuando marcamos líneas o objetos que tenemos aquí y empezamos a trazar como tal algún tipo de propiedad, todos los grosores de línea que vayamos dibujando dentro del área de dibujo van a previsualizarse aquí al momento de activar como tal estas opciones. Bien, obviamente nosotros vamos a ver cuál es la función o la utilidad que va a tener aquí el trazado de líneas con un grosor de línea al momento que hablemos como tal de esos comandos en específico. Bien, igualmente nosotros tenemos aquí esta opción bastante importante llamado el acelerador de hardware. Bien, aquí lo que nosotros vamos a hacer es presionar clic derecho, vamos a ir sobre rendimiento gráfico. Aquí me dice qué tipo de tarjeta de video yo tengo instalada y si tengo activada la aceleración de hardware. Bien, ojo, aquí yo les voy a dar un tip a todos ustedes. Si ustedes tienen una tarjeta gráfica instalada, ustedes van a activar esta aceleración de hardware y en modo avanzado ustedes pueden ver, dependiendo de qué capacidad de video ustedes tienen, en avanzado y en intermedio. Si ustedes tienen una tarjeta gráfica que viene por defecto en sus computadoras, un procesador dedicado, eh, obviamente con respecto a la tarjeta de video, siempre les recomiendo activar, pero ustedes van a ir en el modo avanzado básico, porque obviamente si su tarjeta gráfica es básica, ustedes van a trabajar sobre los parámetros de visualización dentro de esta tercera opción. Bien, una vez activado cada una de estas opciones, yo ya puedo empezar a trabajar directamente dentro de AutoCAD. Bien, ahora, lo que nosotros también podemos visualizar en la parte inferior izquierda se llaman las fichas y modelos de presentación. Aquí, la primera ficha llamado modelo hace referencia a que es un concepto que utiliza aquí AutoCAD en el cual me dice que todo lo que yo tengo aquí en el área de dibujo, todos los elementos dibujados siempre van a ser compatibles con el modo de edición. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a dibujar, siempre vamos a hacerlo sobre esta primera pestaña de modelo. Ahora,
Vemos que aquí hay opciones adicionales llamadas presentaciones. Esto nos va a servir únicamente al momento de que vayamos a exportar o empezar a marcar aquí algún tipo de elemento, objeto sobre qué. Vemos que aquí hay una especie de cuadro de color blanco en el cual siempre se va a hacer referencia al tamaño de papel y al tipo de papel en el cual nosotros vamos a imprimir nuestro proyecto. Nosotros vamos a poder crear presentaciones aquí dependiendo la cantidad de láminas que nosotros vamos a dibujar en nuestros proyectos. Bien, igualmente lo que nosotros tenemos es en la parte lateral derecha lo que se conoce como barra de desplazamiento. Bien, aquí nosotros tenemos opciones, por ejemplo, como una especie de mano, por acá tenemos una especie de lupa, etcétera. Pero directamente estas funciones podemos hacerlos directamente dentro del mouse. ¿Por qué? Si yo quiero acercar aquí sobre mi proyecto algún objeto, quiero visualizar, yo con el botón de mi mouse, con el scroll, yo acerco hacia adelante y alejo hacia la parte posterior. Entonces, como ven, yo puedo acercar y alejar aquí el área de dibujo. Ahora, si yo quiero moverme paralelamente aquí dentro del área de dibujo, ¿cómo lo hago? Presiono directamente el botón de scroll en nuestro mouse y ¿qué es lo que puedo hacer? Vemos que aparece una especie de mano en la cual yo me puedo mover paralelamente sin cambiar el zoom o la proporción que nosotros estamos observando dentro de nuestra área de dibujo. Bien, igualmente nosotros podemos ver aquí que hay una especie de cuadrado donde marca, por ejemplo, las referencias con respecto a norte, sur, este y oeste. Esto se lo conoce como el BioCube o denominado como la herramienta de visualización de navegación. Entonces aquí, cuando en algún momento se vaya a trabajar sobre modelado de 3 dimensiones, que no es parte de este módulo de curso, obviamente aquí nosotros vamos a tener que modificar las secciones de las vistas. Pero como vamos a trabajar sobre planimetrías en 2 dimensiones, siempre tendremos que marcar la opción aquí de superior. Ojo, aquí no les recomiendo más bien que ustedes activen estas opciones, porque siempre suele haber un problema de que eh, ya activan la opción de 3 dimensiones y no suelen volver a la opción de 2 dimensiones. Pero a veces es muy fácil, ¿no? Vamos a ir en la parte inferior en esta tuerca que tenemos aquí y directamente presionamos un clic en dibujo y anotación. Entonces, directamente aquí nosotros vamos a trabajar siempre sobre planimetrías o objetos en 2 dimensiones. Bien, en la parte superior derecha, nosotros tenemos la opción de barra de asistencia y ayuda. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar siempre es los botones en los cuales nos puede indicar, por ejemplo, queremos buscar algún tipo de recomendación de AutoCAD, tal vez queremos iniciar sesión dentro de nuestra cuenta estudiantil, empresarial o de docente, etcétera. O tal vez si queremos adquirir algún producto dentro de la página de Autodesk, ver algún tipo de soporte o ayuda directamente al programa, podemos utilizar estas opciones. Como vemos, están bastante escondidas porque obviamente no suelen utilizarse tan frecuentemente. Bien, pero como vemos, si ustedes quieren utilizar, estas opciones están en la parte superior derecha. Bien, también lo que nosotros vamos a encontrar aquí, o lo que vamos a hablar siempre dentro de esta capacitación, es conocido como el grupo de herramientas. El grupo de herramientas siempre se va a encontrar aquí en este recuadro un poco alargado y ancho, en el cual vamos a encontrar todos los elementos necesarios para realizar cualquier tipo de proyecto. Herramientas o grupo de herramientas conocidos como dibujo, en donde vamos a encontrar líneas, polilíneas, rectángulos, texturas, etc. En modificación, aplicar o mover objetos, copiar, simetría, empalmar líneas, aplicar escalas, borrar objetos, etcétera. También cómo crear textos en el grupo de herramientas de anotación, cómo acotar objetos, cómo insertar tablas, directrices. También en este grupo de capas en el cual nosotros vamos a poder dar algún tipo de orden directamente en nuestros proyectos y también la función de bloque, en donde vamos a poder crear elementos de repetición como pueden ser mobiliarios, símbolos, etcétera. También propiedades de modificación que vamos a realizar a todos los elementos dibujados sobre el grupo de herramientas de dibujo y también opciones complementarias como crear grupos,
cómo realizar mediciones de algún tipo de objeto, cómo utilizar el portapapeles o inclusive cómo marcar algún tipo de visualización dentro de nuestros archivos. Todo lo que nosotros vamos a visualizar aquí, vamos a aprenderlos en estos días de capacitación. Bien, en la parte superior del grupo de herramientas hay una opción conocida como fichas de herramientas. Por ejemplo, aquí dice inicio, inserción, anotar, etcétera. Entonces, esto no es más que contienen aquí un grupo de elementos dependiendo qué tipo de función vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí hay opciones de inserción, anotar, paramétrico, vista, etcétera. Pero aquí realmente lo que hace AutoCAD es que en la ficha de inicio hace una recopilación de todos estos elementos que me van a servir a mí para realizar cualquier tipo de proyecto. Entonces basta con abrir siempre la ficha de inicio y vamos a encontrar cualquier tipo de función necesaria dentro de AutoCAD. Bien, en la parte inferior del grupo de herramientas podemos encontrar nosotros, en este caso, las fichas de dibujos abiertos. Bien, eso se llama las pestañas de dibujos abiertos. Aquí lo que nosotros vamos a encontrar siempre es varios tipos de pestañas que obviamente van a ser los archivos que nosotros vayamos a ir abriendo. Por ejemplo, en este momento yo abrí como tal un dibujo y dice que se llama dibujo 4. Si yo quiero abrir un nuevo dibujo, puedo hacerlo de varias formas. Presionando aquí un clic sobre este botón de más, en donde cada vez que yo presiono un clic, se va a ir abriendo un dibujo nuevo. Entonces, obviamente aquí el nombre se va a ir asignando automáticamente dependiendo qué tipos qué número de dibujos nosotros ya fuimos abriendo. Inclusive, si yo quiero, por ejemplo, abrir un archivo, crear uno nuevo, pero no quiero utilizar estas funciones. Voy sobre la pestaña Inicio y aquí yo puedo ir nuevamente, presionar un clic aquí sobre Empezar y vemos que hace la misma función, abrir un nuevo dibujo. Bien, inclusive yo puedo utilizar el comando Control N que hace la misma función. Me va a decir que seleccione una plantilla en la cual abrir, que por defecto siempre va a ser la ACAD ISO. Presiono un clic en abrir y como vemos, se establece la misma función. Entonces realmente aquí es un poco tratar de adaptarnos o ver cuál tipo de función nos conviene a nosotros para abrir un nuevo dibujo. Bien, también nosotros vamos a encontrar aquí en la esquina superior izquierda dentro del área de dibujo que hay como una especie de letras de color blanco en la cual me dice que son los controles de la ventana gráfica del espacio de modelo. Bien, aquí hay tres opciones diferentes. Si yo presiono aquí un clic sobre estos primeros corchetes, presiono un clic, lo que me dice es que yo puedo empezar a crear ventanas gráficas dentro de AutoCAD. La que viene por defecto siempre es la llamada simple. Pero, por ejemplo, yo a veces quiero dividir aquí el área de dibujo sobre una opción de vertical, horizontal, o quiero trabajar sobre tres ventanas, etcétera. Yo voy a ir ubicando. Por ejemplo, si yo presiono aquí sobre la opción de 2 horizontal, ¿qué es lo que está creando? Una ventana en la parte superior en donde yo puedo visualizar un elemento como tal y en la parte inferior yo puedo empezar a trabajar sobre otro objeto. Por ejemplo, si yo quiero visualizar en este momento alguna otra opción, voy sobre estos primeros corchetes, voy a lista de configuración de ventanas gráficas y por ejemplo yo quiero ahora 4 iguales. Entonces, como vemos, aquí siempre se va a abrir una ventana, un área de dibujo, en el cual podemos ir incluyendo algún elemento que nosotros querramos mostrar. Bien, yo usualmente no suelo tener activadas estas opciones porque yo considero que la forma más práctica de utilizar aquí o empezar a desarrollar cualquier tipo de proyecto es la opción de ventana simple, porque aquí yo voy ubicando a mi gusto cualquier tipo de objeto, proyecto dentro de esta pestaña que obviamente está en una proporción demasiado amplia. Entonces yo puedo ver cualquier objeto directamente en esta opción simple. Bien, en la parte superior nosotros también podemos encontrar barras de herramientas de acceso rápido inclusive. Por ejemplo, también yo tengo opciones aquí. Si presiono un clic sobre esta primera opción, ¿qué es lo que puedo hacer? Crear un nuevo documento que ya sabemos cómo hacerlo. Tal vez, si quiero abrir un archivo, puedo presionar un clic aquí con esta carpeta que dice abierta, en el cual se me abre esta ventana y yo puedo ir buscando un archivo e ir abriendo. Inclusive, para abrir un archivo también, ¿cómo puedo hacerlo?
Ir sobre la pestaña de inicio, presionar aquí un clic en abrir archivos y seleccionar como tal el archivo que yo deseo abrir. Inclusive basta con ir a a nuestra computadora, por ejemplo, supongamos que aquí tengo un archivo en el cual yo estoy trabajando y al momento de presionar clic directamente se abre como tal ese documento, ese archivo en el cual nosotros estamos trabajando. Bien, como digo, igualmente nosotros tenemos aquí una función en la parte superior izquierda o en la esquina que hay esta especie de logo de AutoCAD en el cual nosotros vamos a presionar aquí un clic y podemos ver ciertas opciones que ya habíamos visto anteriormente, como abrir un nuevo archivo, abrir un documento, guardar un archivo, pero hay funciones adicionales, ¿no? Como configurar las opciones directamente de la interfaz del programa. Y una de las funciones más importantes que tiene aquí el programa es cómo configurar las unidades. Bien, antes de nosotros configurar el espacio de trabajo, debemos hablar acerca del eh, todo lo que nosotros vamos a visualizar aquí o el modo de referencia que se conoce como las coordenadas absolutas. Aquí AutoCAD tiene por defecto o ya tiene predefinido dos ejes ortogonales, que son el eje de coordenadas X, que podemos ver aquí a través de esta línea de color rojo, y el eje de coordenadas Y, que podemos representarlo con esta línea verde. Inclusive hay una tercera eje de coordenadas, el eje de coordenadas Z, pero que obviamente eso sería cuando se active directamente las opciones en 3D. Bien, aquí nosotros debemos hacer siempre referencia sobre los puntos de localización que vamos a trabajar sobre el área de dibujo en base a los ejes de coordenadas. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros necesitamos establecer algún cierto tipo de elemento, pero que esté georreferenciado o localizado. ¿En base a qué? A un punto de eje de coordenadas. Eje X positivo, Y positivo. X positivo, Y negativo. X negativo, Y negativo. Entonces, de esta forma nosotros también podemos hacer referencia como lo que ya conocemos, que se llama el sistema de coordenadas o un plano cartesiano. Entonces, nosotros sabemos cómo ubicar dentro del área de dibujo, pero aquí yo les hago más bien una sugerencia. Si nosotros vamos a establecer aquí el programa AutoCAD para dedicarnos a realizar trabajos sobre, por ejemplo, un levantamiento topográfico, algún programa de un fraccionamiento, perdón, algún tipo de proyecto de fraccionamiento, de georreferenciación, de geolocalización, obviamente vamos a tener que conocer cada uno de estos elementos de referencia porque vamos a trabajar sobre la exactitud en base a esos puntos de localización. Pero si nosotros vamos a trabajar sobre una planimetría, vamos a dibujar ciertos elementos, detalles constructivos, o vamos a dibujar, no sé, si me ocurre cualquier tipo de proyecto, piezas mecánicas, cualquier función adicional, ¿no? Obviamente nosotros aquí no nos interesa buscar ningún tipo de punto de referencia. ¿Por qué? Porque digamos que yo voy a dibujar una pieza mecánica, entonces en cualquier punto del área de dibujo, yo voy a empezar a dibujar mi elemento. Bien, nosotros vamos a ver al momento de hablar acerca de los puntos en donde vamos a darle uso como tal a este elemento de georreferenciación. Aquí más bien lo que yo necesito es que ustedes se familiaricen con la interfaz que tiene el programa AutoCAD. Bien, otra de las opciones complementarias, o más bien que nosotros debemos configurar siempre al momento de abrir como tal un dibujo 9, es configurar las unidades. Bien, para esto lo que nosotros vamos a hacer es ir sobre el logo de AutoCAD en la parte superior izquierda, vamos sobre ayudas al dibujo o presionar un clic aquí en unidades. Puedo hacer esta misma función únicamente. Por ejemplo, voy a cerrar esta ventana y escribo el comando unidades, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Podemos localizar el cursor sobre cualquier punto del área de dibujo y escribir el comando unidades. O puedo ir en la ventana de comandos en la parte inferior, presionar un clic y escribir el comando unidades y presiono Enter. Bien, aquí lo que nosotros siempre vamos a garantizar, siempre vamos a configurar son tanto las longitudes, los ángulos y la escala de inserción de todos los elementos que vamos a dibujar en el programa AutoCAD. Bien.
En longitud y en ángulo, nosotros siempre vamos a marcar aquí las opciones de decimales y grados decimales. En precisión, nosotros vamos a configurar aquí en cuántos decimales, en 2. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a trabajar sobre un proyecto que va a ser de precisión, obviamente nosotros vamos a dibujar. Por ejemplo, se me ocurre. Yo voy a dibujar una línea de 1.25 metros, 1.30 metros. Entonces aquí, al momento de configurar esta opción, me garantiza la precisión como tal del elemento que yo estoy dibujando. Porque a veces suele estar activado aquí en 3, en 4 decimales. Hay veces que se suele pasar ese error de que a pesar de que yo trace 15.23, por ejemplo, pero me olvidé tal vez de presionar la tecla de acción de ese comando y yo desplacé un poco hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo el cursor y marqué esa línea, yo tal vez puedo decir, bueno, dibujé como tal ese elemento. Pero al momento de empezar a dibujar más elementos, empezar a acotar, a dimensionar, siempre vamos a ver algún tipo de error con respecto a la longitud final. Entonces yo recomiendo aquí que marquemos siempre sobre 2 decimales. Bien, en escala de inserción vamos a ver que podemos configurar varios tipos de escalas como tal, en pulgadas, en pies, en milímetros, centímetros, etcétera. Pero en base a lo que establece la normativa ISO, la normativa INEN, que inclusive es la normativa nacional aquí en el Ecuador, dice que todos los proyectos o todos los trabajos que vamos a realizar o presentar inclusive para aprobación, siempre vamos a trabajar aquí sobre la unidad en metros. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos configurado estos elementos y presiono un clic en aceptar, ahora sí yo puedo empezar a trabajar sobre cualquier tipo de proyecto. Bien, una vez que nosotros conocemos la interfaz, aquí yo voy a recomendarles más bien un tipo de función que ustedes tal vez quieran activarlo con respecto a la apariencia del programa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros vamos a la parte aquí del logo de AutoCAD, vamos sobre opciones, presionamos aquí un clic. ¿Qué es lo que podemos modificar aquí? Ojo, solamente vamos a ir sobre la parte de visual y vamos a ubicarnos sobre elementos de ventana y el tema de color. ¿Cuál es el tema que está activado en este momento? El tema oscuro. Vamos a presionar aquí un clic sobre el tema en este caso, de color claro. Vamos a ir en la parte inferior en aplicar y en aceptar. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que tanto el grupo de herramientas, las fichas de herramientas, la ventana de comandos, la barra de estado, se ha modificado a una especie de tema de color claro, que es una especie de color blanco o gris en el cual hace este tipo de contraste. Pero el área de dibujo todavía se sigue manteniendo en esta especie de fondo de color azul. Entonces, si yo quiero modificar el área de dibujo, aquí el color, voy nuevamente sobre el logo de AutoCAD, presiono un clic en opciones, voy sobre la opción de visual. Ojo, no recomiendo que modifiquen nada más porque ustedes van a dañar directamente aquí las funciones que tiene la interfaz del programa. Entonces, ojo, vamos a ir en la parte inferior sobre colores, presionamos un clic y aquí nosotros identificamos espacio de modelo en 2 dimensiones, fondo uniforme y en color. Entonces aquí directamente yo voy a activar la opción de blanco. Vamos a aplicar y cerrar, aplicar y cerrar. Entonces, ahora sí vemos que toda la interfaz del programa está aplicado en un color 100% claro. Yo no suelo tener activadas estas opciones porque como vemos aquí el color blanco es bastante, llama bastante a la vista sobre todo. Entonces a veces cuando nosotros trabajamos sobre largas horas, varias jornadas, sí suele cansar a la vista. Entonces yo usualmente no tengo activado, pero en el caso de que ustedes quieran hacerlo, pueden hacer a través de estas opciones. Bien, supongamos que yo no quiero tener esta opción. Ya en este momento la activé, pero yo quiero volver al formato original. Entonces, voy sobre el logo de AutoCAD, presiono un clic en opciones. Ahora, yo modifico aquí el tema de color a oscuro. En colores, yo presiono aquí un clic y en este momento yo voy a presionar aquí en restituir elemento actual, restituir contexto actual, presiono aquí en restituir y presiono un clic en restituir todos los contextos. Voy a aplicar y cerrar, aplicar y aceptar.
Como ven, hemos regresado al valor por defecto que tiene el programa AutoCAD. Inclusive, nosotros podemos aquí modificar el tamaño del cursor que tiene el programa. ¿Cómo lo hacemos? Vamos igualmente sobre el logo de AutoCAD, en opciones, vamos sobre la opción de visual y en el tamaño de puntero en cruz. Por defecto aquí el programa tiene el tamaño en 5, pero yo puedo hacerlo un poco más grande. Por ejemplo, yo voy a decir 19, no sé, se me ocurre. Presiono aquí en aplicar, aceptar, y ¿qué es lo que estamos viendo? Que la proporción del cursor con respecto al área de dibujo ahora es mucho mayor. Yo no suelo activar esta opción porque realmente a mí lo que me interesa no es tanto el cursor, sino lo que estoy dibujando. Entonces yo también puedo modificar nuevamente. En opciones, inclusive yo puedo modificar un tamaño inferior, por ejemplo puede ser 2. Presiono aplicar y aceptar. Pero aquí lo que pasa es que realmente esta opción de cursor con respecto a la proporción del área de dibujo es demasiado inferior en este momento. Entonces la que yo suelo utilizar siempre es el tamaño 5. Pero igualmente yo aquí dejo a criterio de cada uno de ustedes cuál es el tamaño de puntero que mejor se adapte a cada uno de los proyectos que ustedes van a realizar. Como ven, no es nada del otro mundo. Aquí todo lo que hemos visto dentro de la interfaz del programa, que tal vez ustedes no tenían conocimiento, y vemos que esto es una forma bastante práctica y bastante útil que tiene AutoCAD para empezar a dibujar cualquier tipo de proyecto. Bien, antes de pasar a la sección de preguntas, lo que yo les voy a indicar en este momento es con respecto a cómo obtener en este momento, o más bien cómo obtener ustedes un certificado de aprobación, tanto del Ministerio de Trabajo como el Instituto Espinosa de los Monteros. Bien, aquí lo que quiero que tengan bastante en cuenta es que ustedes pueden adquirir, en el caso de que sí lo requieran, un plan de certificación. ¿Qué incluye este plan de certificación? Un certificado de aprobación por 40 horas obviamente con el respaldo del Ministerio de Educación, perdón, el Ministerio de Trabajo, también la plataforma EducaPlus, la empresa como tal de capacitación continua Ecuador y obviamente el Instituto Espinosa de los Monteros. ¿Por cuánto? Por 40 horas. Ustedes pueden acceder como tal a la plataforma virtual de aprendizaje. ¿Qué van a encontrar ustedes en la plataforma virtual? Van a encontrar el programa de AutoCAD con la versión en español y con una licencia ilimitada, que realmente ustedes pueden inclusive descargar aquí este programa AutoCAD y pueden instalar en cualquier computadora. Pueden instalar, por ejemplo, en su computadora, tal vez en alguna otra computadora que ustedes tengan. Tal vez quieren compartir ese archivo, no sé, con algún primo, algún familiar, etcétera. Pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque el proceso siempre es el mismo para descargar e instalar. Inclusive ustedes en la plataforma virtual van a ver un video bastante fácil de cómo descargar e instalar el programa en sus computadoras. Inclusive, si ustedes si tienen algún tipo de problema al momento de descargar e instalar el programa, pueden solicitar el soporte directamente al número del instituto. Bien, también ustedes en la plataforma van a encontrar más de 30 videos explicativos de las herramientas de AutoCAD, más de 1000 bloques como tal de AutoCAD, ejercicios prácticos, plantillas y obviamente clases grabadas. Todas las clases en este momento, obviamente ustedes pueden visualizarlas al momento de adquirir el plan de certificación en una calidad bastante alta, ¿no? Con respecto al video y el audio. Igualmente, como digo, el certificado por aprobación de 40 horas. ¿Cuál es el costo de este plan de certificación? Un costo de $25. Bien, aquí lo que les recomiendo también es que ustedes pueden, en el caso de que así lo quieran, cancelar hasta el último día de capacitación, que es ¿cuál? El día martes 31 de octubre. Pero una de las opciones que ustedes pueden adquirir es acceder gratuitamente al siguiente curso de interpretación de planos de arquitectura que va a ser dado el día de 15 al 21 de noviembre. Estos cupos para poder acceder al curso de interpretación de planos son limitados. Entonces, la fecha límite para cancelar, para poder acceder gratuitamente a este curso es el día viernes 27 de octubre.
Entonces, como digo, si bien es cierto, ustedes pueden adquirir este plan de certificación hasta el día martes de la otra semana, pero yo les recomiendo bastante, ¿no? O sea, esto ya es a criterio personal mío. Si ustedes tienen la oportunidad aquí de acceder directamente al curso de interpretación de planos, pueden adquirir como tal este plan de certificación que tiene un costo de $25. Al momento de finalizar esta clase, obviamente se les va a enviar a cada uno de ustedes cuáles son las indicaciones en el caso de que quieran adquirirlo. Lo que sí ustedes deben hacer es seguir a detalle cada uno de estos procesos y obviamente enviar el comprobante de pago en el caso de que ya lo realicen al número del Instituto Espinosa de los Monteros. Bien, como digo, todas estas certificaciones cuentan con el respaldo del Ministerio del Trabajo en el caso de que tengan alguna duda.